Continuamos con el curso de habilidades numéricas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tercer tema que tiene que ver con geometría plana. Previo a reconocer claramente de lo que es la geometría plana y caer en el objetivo que nos importa, vamos a establecer ciertas definiciones para entender mejor lo que veremos más adelante. Para ello vamos a comenzar con la definición de perímetro. Perímetro es la longitud del borde o de la frontera de una figura geométrica plana que es cerrada. Entonces, cuando hablamos de perímetro, fíjate que nos han enseñado que siempre el perímetro es la suma de los lados, pero a veces encontramos figuras geométricas como estas que son totalmente curvilíneas y que no tienen lados. Entonces, decir que es la suma de los lados no define realmente lo que es el perímetro. Es una forma de calcular cuando nosotros entonces tenemos figuras que están compuestas por líneas rectas, en este caso polígonos. Pero cuando no tenemos polígono, entonces el perímetro no es lo mismo. Por lo tanto, la definición clara de lo que es un perímetro es que es la longitud del borde o de la frontera de una figura geométrica plana cerrada. Cuando definimos lo que es el área no es más que el espacio que ocupa una figura geométrica sobre un plano. Es decir, ya no solamente estamos hablando de lo que es el borde, sino todo lo que encierra ese borde compone un espacio o forma un espacio. Y la medida de ese espacio que ocupa la figura geométrica sobre el plano se conoce como el área. Pero cuando entramos a la definición clara de lo que es el área, sí, eh, no podemos realmente ver qué es el área. Y para ello nosotros hasta los momentos lo que hemos aprendido es a medir. Ahora, ¿cómo medimos el área? ¿Cómo llegamos a tomar una medida sobre el área? Bueno, para tomar una medida sobre el área necesitamos una unidad de área muy pequeña, ¿sí? Simplemente con una unidad, con ella podemos entonces tomar la medida de todo el área. Para ello, entonces vamos a tomar una unidad de área, como lo es este cuadrito, ¿sí? A partir de esa unidad de área, entonces yo voy a multiplicarla o agregarla o contarla sobre todo el área que quiero determinar, por ejemplo, sobre este cuadrado. Entonces tengo una unidad de área, dos unidades de área, tres unidades de área, cuatro unidades de área. Y así sucesivamente voy agregando unidades de área y las voy contando una a una hasta llegar a completar toda el área que quería medir. Al principio quería medir esta área y para medir esa área entonces tomé una unidad, ¿sí? Simplemente un cuadro que o un cuadrado pequeño que me representa mi unidad de área. Entonces tengo una unidad de área, dos unidades de área, tres unidades de área, cuatro unidades de área y así sucesivamente hasta completar toda el área completa. Entonces, aquí ahora tengo 16 unidades de área. Cuando tengo 16 unidades de área, eso tiene como significado, o pareciera ver, que fíjense, yo tengo acá cuántas unidades de área respecta o ocupan esta longitud. Entonces ocupa una unidad de área, dos unidades de área, tres unidades de área y cuatro unidades de área. Ahora, ¿cuántas unidades de área ocupa este lado? Una unidad de área, dos unidades de área, tres y cuatro. Entonces fíjense que aquí ocupo cuatro y ocupo cuatro. Esta figura es un cuadrado, que por cierto, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado es una figura geométrica, sí, que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Bien, entonces, vamos a definir entonces lo siguiente. ¿Cuál es el área? Yo tengo 16 unidades. Entonces, el área corresponde a 16 unidades cuadradas, ¿sí? 16 unidades cuadradas. Y eso pareciera verse que fuera 4 por 4, ¿sí? Si yo multiplico 4 por 4 es equivalente a 16. Bien, pero la unidad de área no tiene una medida tan específica, simplemente que tiene que ser un cuadrito y ya. Por lo tanto, si yo tomo una unidad de área un poco más pequeña y la abarco o la voy colocando sucesivamente hasta abarcar todo el área correspondiente, como lo estoy haciendo en este momento, fíjense que acá en este cuadrado o en este cuadro más gigante, yo puedo colocar unidades de área más pequeñas hasta alcanzar 64 unidades de área. Si yo cuento acá, tengo una unidad de área, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, esta distancia
equivale a ocupar 8 unidades de área. Entonces voy a colocar ese 8. Como esto es un cuadrado, entonces también voy a tener 8 unidades de área de este lado. Ahora, lo curioso es que ese 64 se puede escribir como 8 por 8, que corresponde a los lados. Entonces, desde aquí se establece la primera conclusión. Y la primera conclusión es que el área de un cuadrado es simplemente multiplicar el lado por su lado. Y eso es equivalente a decir que es el lado elevado al cuadrado. De hecho, cuando se habla de un número elevado al cuadrado es porque ese número corresponde en total, cuando el elevarlo al cuadrado, corresponde al área de un cuadrado. Ahora cuando tenemos otras figuras geométricas, como por ejemplo un rectángulo, también podemos aplicar lo mismo. Es decir, podemos encontrar su área o medir su área con unidades cuadradas. Vamos a verlo. Si yo coloco una unidad cuadrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por supuesto todas estas tienen el mismo tamaño. Y así voy colocando unidades de área, voy a ver cuántas unidades de área me va a abarcar todo este rectángulo aquí visto. En total son 40. Veamos lo siguiente. ¿Cuántas unidades de área tendremos entonces acá en la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al tener entonces 8 unidades de área, contamos la vertical, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto nos dio 40. Es decir, que pareciera entonces que el área del rectángulo es 8 por 5, ¿sí? 40. Dato curioso, entonces vamos a continuar viéndolo. Ahora, si tengo este rectángulo, también puedo ir colocando unidades de área, ¿sí? Vea que tengo 6 forma de base, ¿sí? Y tengo 2 en forma de altura. Entonces, 6 y 2. Y tengo 12 unidades de área en total para cubrir todo el área. Lo que significa que 6 de base, 2 de altura, 2 por 6 podría ser 12. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el área de un rectángulo es multiplicar su base por su altura. Ya conociendo entonces la definición clara de lo que es el área de un cuadrado de un rectángulo y sabiendo que el área de un rectángulo es la base por la altura, bueno, ya tenemos eso definido. A partir de este momento, entonces podremos ver cuáles son las áreas de otras figuras geométricas que se derivan a partir del conocimiento de un área de un rectángulo. Una de ellas es el triángulo. Si nosotros tenemos un triángulo cualquiera, sí, cuya base es equivalente a la base del rectángulo, eso nos va a permitir establecer una definición clara sobre lo que es el área que ocupa este triángulo. Tenemos un triángulo cualquiera intersectado o dentro, ¿sí? De todo este rectángulo. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos que su base es la base y la altura sigue siendo la misma altura. El área de este rectángulo es la base por la altura. Y fíjense esto, a esto que está acá, yo tengo aquí que apareció, si yo lo llego a recortar, apareció un área de otro triángulo y apareció otro triangulito más. Entonces, yo necesito saber cuál es el área de este triángulo que tengo sombreado en líneas, ¿sí? Para saber cómo determinar esa área, entonces fíjense que yo tomé el rectángulo y coloqué mi triángulo dentro del rectángulo. Al colocarlo se generaron dos triángulos más, pero uno de los triángulos compone, ¿sí? El lado o parte del rectángulo, es decir, que si lo recorto o lo doblo, vean que puedo encontrar que es esta parte. Y si doblo el siguiente, puedo encontrar que es la otra parte. Lo que significa que el rectángulo fue dividido en dos partes iguales, ¿sí? Es decir, mi rectángulo fue dividido en dos partes iguales. Es decir, que el área del rectángulo, el área que ocupaba el rectángulo, si yo lo divido en dos partes iguales, entonces estoy encontrando el área del triángulo. Es decir, el área de un triángulo es base por altura entre dos, porque es el rectángulo, pero dividido en dos partes iguales. Continuando, por supuesto, con el rectángulo y conociendo otras figuras que se pueden derivar a partir de esta área, es conocido entonces que el área del rectángulo inicialmente es la base por altura y ya esta definición la habíamos establecido. Vamos a ver ahora si nosotros tomamos de ese rectángulo lo siguiente. Un trozo B o un pedazo de los lados, ¿sí? Que sea B y uno que sea B
mayúscula. A esto le vamos a llamar una base menor y a esto le vamos a llamar una base mayor. De tal manera que la base total del rectángulo, va a ser la base menor más la base mayor. Y si tomamos este pedazo ahora en la otra esquina de base menor y por supuesto este va a ser la base mayor, nos queda igual que la base total es la suma de la base mayor más la base menor. Pero lo importante ver acá es esta línea que está acá. Esto forma, cuando yo uno estos dos extremos, forma una figura importante. Y vean que ya yo había establecido esta definición. ¿Cuál es el área de este rectángulo? La base por la altura. ¿Pero quién es la base? La base menor más la base mayor. Aquí se ve toda la longitud. Perfecto. Ahora, lo importante acá es que yo al separarlo generé dos figuras importantes. Y esta figura se conoce como el trapecio. Al igual que esta figura que es también trapecio. Este trapecio, por supuesto, corresponde al mismo trapecio. Lo que significa que el área, que era el área del rectángulo, cuya base era base menor más base mayor por altura, si lo divido entonces entre dos, estoy encontrando el área de un trapecio. Ahora, este trapecio, vea que tiene dos lados, tiene un lado recto y un lado inclinado. Vamos a ver qué pasa entonces cuando no tenemos esa condición, sino que tenemos otro tipo de trapecio. Partimos entonces de la definición principal. El área de este rectángulo es base por altura, resume un poco, B alta por H, ¿sí? O B mayúscula por H. A esto le vamos a llamar B por H. Bien, si nosotros trazamos un trapecio normal, ¿sí? Cuya base es la base mayor y altura, ¿sí? H, entonces podemos encontrar lo siguiente. Un trapecio que tiene una base mayor, que también tiene una base menor y que tiene una altura, ¿sí? En este caso, una altura H. Algo bien importante acá, se generaron dos triangulitos que componen también al rectángulo. Yo sé que mi rectángulo tiene un área que es la base B por la altura. Y eso lo vimos acá. El área es la base B por la altura. Pero cuando tracé un trapecio dentro de él, se generaron dos triangulitos más. Dos triángulos más. Bien, esos dos triángulos que se generan, le vamos a colocar que tiene un tamaño X de base y un tamaño Y de base, porque en realidad no lo conocemos, no sé cuál es ese tamaño, no lo conozco, solamente conozco que tengo aquí un tamaño de base menor y aquí tengo un tamaño de base mayor. De tal manera entonces que si yo sumo el tamaño de X más el tamaño de Y más el tamaño de B, si sumo estos tres tamaños, voy a encontrar que es la misma base mayor. Entonces aquí ya tenemos una definición que nos permite establecer una ecuación relacional. Es decir, si yo sumo x más b más y, o x más y más b, el orden de los sumanos no altera la suma, es igual a la base mayor. Bien, entonces yo voy a separar estos dos triangulitos, ¿sí? Si yo al área del rectángulo, o para estar claro en la definición, si yo al área de todo el rectángulo completo le quito este triangulito y le quito este triangulito, es decir, que el área de todo el rectángulo le voy a restar el área de este triángulo y el área de este triángulo. Si yo le resto el área de este triángulo y a todo eso le resto el área del otro triángulo, entonces estoy encontrando ¿qué? El área de mi trapecio. Repito, si al área de mi rectángulo le resto el área de un triángulo y el área del otro triángulo, entonces estoy encontrando el área del trapecio. Bien. Entonces lo que acabamos de concluir fue lo siguiente. Área de trapecio es igual a base por altura, que era el área del rectángulo, menos el área 1, que puede ser el área de este triángulo, menos el área 2, que puede ser el área de este triángulo. Pero entonces determinemos estas áreas para poder saber cuál es la relación final de lo que es el área de un trapecio. Bien. Sabemos entonces que por definición, que también hemos visto el área del triángulo es la base por altura entre dos. ¿Cuál es la base? X. ¿Cuál es la altura? H. ¿Sí? Entonces, X por H entre 2. Igual acá en este caso, tenemos una base Y por la altura H dividido entre 2. Entonces aquí tenemos las áreas definidas. Por lo tanto,
El área del trapecio es la base por la altura menos el área 1 menos el área 2. Pero ya nosotros determinamos esa área 1 y esa área 2. Si nosotros operamos matemáticamente esto de manera algebraica, entonces encontramos que determinamos el mínimo común múltiplo, que es 2. 2 entre 1 es 2, multiplicado por BH es 2BH, menos, y aquí por supuesto, esta está sencilla, 2 entre 2, 1 por el numerador, y 2 entre 2, 1 por el numerador. Chévere, entonces encontramos acá clara una fórmula. Si extraemos factor común h, que es, para el caso de segundo año, la inversa, ¿sí?, de la propiedad distributiva. Cuando nosotros teníamos la propiedad distributiva, teníamos un número h multiplicando a una suma, y lo que hacíamos es que ese h lo multiplicábamos por el primer valor y nos quedaba 2bh. Multiplicábamos ese h por menos x y nos quedaba menos xh. Y multiplicábamos ese h por menos y, entonces eso nos quedaba menos YH. Bueno, de manera inversa, entonces podemos extraer el factor común, que es esto está multiplicando a H, esto a Y, esto está multiplicando a X, esto está multiplicando a B, se puede extraer como un factor común. Y nos queda 2B menos, si extraigo también factor común el negativo en este lado, entonces me puedo encontrar que esto es menos X más Y. Ahora bien, ¿quién era? ¿Cómo podemos encontrar ese X más Y? ¿O cómo podemos relacionarlo? Recuerden que nosotros teníamos que X más Y más B era igual a B grande. Eso lo habíamos concluido anteriormente. Por lo tanto, si despejo X más Y acá, me queda B menos B minúscula. Perfecto. Entonces, ese X más Y lo podemos cambiar como B menos B minúscula. Y al cambiarlo y aplicar aquí propiedad distributiva, pero ahora eliminación de signos de agrupación, este me quedaría menos B y este menos por menos me quedaría más B. Recuerden, cuando tengo un negativo antes del paréntesis, cambian los signos de los siguientes números. Entonces, me quedaría 2B, le resto una B, me quedaría una sola B, en este caso mayúscula. Y menos por menos más, B. Vean acá entonces que el área del trapecio de forma rectangular, o sea, de forma recta o con un lado recto, es la misma fórmula o la misma ecuación para poder determinar el área de un trapecio donde contengo dos diagonales, una base menor, una base mayor y una altura. Vean entonces que el área del trapecio es base mayor más base menor multiplicado por la altura dividido entre 2. Veamos el siguiente ejemplo de práctica. Tenemos un cuadrado del lado B que contiene las siguientes figuras geométricas y nos piden determinar el área de esta región sombreada. La primera región sombreada es un trapecio que tiene una altura, como lo pueden ver acá, que la altura es la mitad de B, o sea, B medio. Y tienen una base mayor, que es B, y una base menor, que también es la mitad de B. ¿Cómo sé que es la mitad de B? Bueno, porque cuando yo uno estas líneas y esta línea, entonces estoy justo a la mitad de este tamaño que está acá. Entonces tengo que acá que la base menor es B medio y la altura también es B medio y la base mayor es B. Si ya tengo esos datos, entonces el área del trapecio es la base mayor más la base menor, que es B medio, por la altura, que es B medio. Dividido entre 2, entonces B más B medio es equivalente a 3B medio. Multiplicado por B medio es lo equivalente a 3B cuadrado sobre 4, y al dividir eso entre 2, aplican entonces técnicas para división entre fracciones y nos queda 3B cuadrado entre 8. Para el caso del área del triangulito, vean que este triangulito que está acá tiene una base B medio también y una altura B cuarto. ¿Cómo sé que es B cuarto? Bueno, si esto es la mitad de la mitad, entonces es B cuarto. ¿Sí? Perfecto. Y vean que estoy uniendo esta mitad junto con esta mitad y por lo tanto eso hace que esto sea la mitad de la mitad. Por lo tanto, la mitad de la mitad es un cuarto del valor total. Bien, entonces esto es B cuarto por B medio, que es la base, por la altura, dividido entre 2. Y esto en total me queda B cuadrado sobre 16.
Veamos entonces el área del siguiente triángulo. La base corresponde, ¿sí?, a lo mismo, ¿sí? Corresponde a lo mismo, que sería B medio. Si tomamos aquí un trozo de este es B cuarto, otro trozo de este es B cuarto, por lo tanto esta distancia es B medio. Al tomar esta distancia, que es B medio, multiplicado por B cuarto entre 2 es lo mismo que B cuadrado sobre 16. Algo bien importante acá, pareciera que este pedazo se hubiese despegado de este lado de acá. Entonces, efectivamente es así. Es como que si esto se hubiese despegado y se colocara de este lado. Por lo tanto, vemos que esta área coincide con esta área. Entonces, el área total, en este caso dice área del trapecio, esto es un error, debería ser el área total. Entonces, el área total es igual a 3b cuadrado sobre 8 más 2b cuadrado sobre 16. Esto se puede simplificar y me queda un octavo de b cuadrado. Aquí está, un octavo de b cuadrado. Sin tenemos igual el denominador, por tanto 3b cuadrado más b cuadrado es lo mismo que 4b cuadrado sobre 8. Y al simplificar eso, me quedaría b cuadrado sobre 2. Efectivamente, ¿cuál es el área de este cuadrado? B cuadrado. Y si uno, este pedazo acá sería entonces el área de la región sombreada, la mitad del área del cuadrado. El área del cuadrado es b cuadrado y la mitad del área del cuadrado es el área total.